Saludos, felices Pascuas a todas las personas que nos oyen por este medio del internet. Espero en Dios que hayan tenido ustedes unas vacaciones muy dichosas con su familia, con sus amigos, que hayan disfrutado de las maravillas de la creación, y si no salieron de nuestro pueblito de Nogales, pues que hayan disfrutado de todo este tiempo, ¿verdad? de Pascua, de Semana Mayor, que hayan disfrutado de todas estas grandes fiestas de Pascua. Primeramente, pues además de felicitarlos por este tiempo de glorioso de Pascua, la Iglesia invita a los fieles a centrar a poner nuestra atención en nuestro propio bautismo. En el bautismo, nos une profundamente con Jesucristo. Ese va a ser el tema de esta predicación de este domingo. Va a ser el tema de la paz, ¿no? El tema de la paz que nos lleva de vuelta a profundizar no en el hombre dividido, sino en el hombre reconciliado con Dios, ¿no? Entonces, pero para no perdernos en esta celebración, la Iglesia nos invita a nosotros a profundizar en el misterio del bautismo de Jesús y por supuesto de nuestro bautismo. Dice la oración colecta, ¿no? Oremos: Dios de eterna misericordia, que reaviva la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos da una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese va a ser el tema de la reflexión de este domingo. Pero antes de comenzar quisiera hacer algunas anotaciones o puntos que son importantes para entender lo que queremos celebrar. Primero, nominalmente la palabra bautismo viene de la palabra sumergir, baptizo, pero es una palabra que no se pudo traducir al español correctamente porque es una palabra muy compleja. La palabra bautismo significa ir hacia lo más hondo, y desde lo más hondo tomarlo, de ahí levantarlo hacia afuera, y de afuera levantarlo hasta lo más alto que haya. Es decir, para la palabra bautismo no se puede tan fácilmente traducir por sumergir, ¿no? Sino es un verbo complejo donde es meterse hasta lo más hondo, y de lo más hondo ser tomado y ser levantado a lo más alto que hay. Entonces el bautismo nos une a Jesucristo, nos asemeja a Jesucristo en el sentido que si Jesús murió, nosotros decimos descendió a los infiernos, es decir, hasta lo más hondo que hay, y de ahí fue levantado por la gloria del Padre, y es más, Jesucristo resucita, y al resucitar es elevado hasta la derecha del Padre. Entonces ese es el bautismo de Jesús: muere, resucita, es glorificado. Nosotros realmente estamos acostumbrados de una manera pedagógica, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que Jesús murió, luego retó el tercer día, luego se apareció a los apóstoles, y luego fue glorificado, y luego fue elevado a los cielos, y de los cielos manda el Espíritu Santo. Esa es la forma pedagógica, ¿no? Pero la forma teológica es más bien el bautismo, ¿verdad? Así abreviado, ¿no? El bautismo de Jesús. Y este bautismo de Jesús, en ese misterio, estamos nosotros unidos con Él. Es decir, tú estás unido para morir a Jesús, al pecado. Es decir, cuando la persona muere a un vicio, a un mal hábito, y la persona se renueva y vive una vida nueva, entonces está viviendo el bautismo, es decir, está dejando que
la fuerza de Jesús actúe en él. Entonces, nosotros entendemos por bautismo en diferentes formas, es decir, no quiero decir yo que el bautismo sea nomás el rito, ¿verdad? Ser un gravísimo error. Pensar que el bautismo nomás es un rito, le eché agua al niño y ya. No. Esa es la forma potencial. Es decir, ya es la forma como la fuerza de Jesús ya está dentro de la persona. Ahora falta que esa semilla que está dentro de la persona un día dé fruto de santidad, dé fruto del Espíritu. Entonces, es a lo que otros le dicen bautismo en el Espíritu, pues. Lo que tanto decían los santos padres de la antigua, es decir, Jesús actúa en nosotros cuando nosotros estamos ya dispuestos a recibirlo. ¿Verdad? Entonces, el bautismo no nomás es la conversión o un catecumenado, sino el bautismo del Señor es la manifestación ya del mismo ejercicio del bautismo de Cristo en nuestra vida. Entonces, es el que nosotros decimos bautismo en el Espíritu. ¿Verdad? La Iglesia, a lo largo de los siglos, cuando ha meditado en este misterio, la Iglesia habla de 3 bautismos propiamente: el bautismo del agua, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? O el bautismo de emergencia, lo que se llama bautismo de intención. La persona tiene un deseo de bautizarse y por alguna razón muere, entonces se considera bautizado. Ayer precisamente tuvimos el bautismo de una muchacha de 23 años que se llama Paola, ¿no? Y esta muchacha universitaria se estaba preparando con mucho ahínco para un día ser madrina de una de sus sobrinas. Y la muchacha le echó muchas ganas a la formación, pero como es larga la formación, no la pudo terminar, pero la consideramos como hija de Dios y la celebramos como hija de Dios. Pobrecita Paola. Y se considera también como bautismo el bautismo en sangre. Es decir, no sé si ustedes han fijado que todos los mártires se le pone la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte. Es decir, nacen con el Señor. Entonces todos los mártires que derramaron la sangre preciosa como la de Cristo, ellos nacen al Señor el día de su muerte, ¿no? Y ese es su bautismo. Entonces, pero aquí el punto fundamental, la Iglesia cuando plantea esta cuestión del bautismo del Señor, ve el Espíritu de Dios que nos purifica, que nos da nueva vida, que deja que ya lo que está en el rito del agua un día se manifieste, ¿no? Muriendo el pecado, renaciendo una vida nueva, viviendo el mandamiento del amor. Las otras manifestaciones o muestras del misterio del bautismo del Señor es que antiguamente se usaban los apodos. Entonces los primeros cristianos, cuando vieron que el bautismo nos hace hijo de Dios, somos amados por Dios, dejan usar los apodos, ¿no? Apodo era aquellas formas despectivas, ¿no? Que el cara de chango, que el cara de plato, que el panza de vaca, ¿no? Entonces eran formas despectivas para recordar que no tenían nombre. Entonces los primeros cristianos, como un signo de reacción, decir, oye, somos amados por Dios, tenemos dignidad, pertenecemos a la iglesia, somos valorados como personas, merecemos respeto, entonces comienzan a usar los nombres. Otra cosa muy curiosa era que antiguamente el emperador le ponían a las personas en el hombro un sello y ahí decía propiedad del emperador Nerón, ¿no? Y eso le decían carácter. El bautismo da carácter. Ahora somos propiedad amada de Jesucristo. ¿Vean? Somos amados por Dios. Los primeros cristianos antiguamente se bautizaban adultos, entonces se metían en grandes pilas, ¿no? Para recordar eso, al morir y meterse en el agua, era que moríamos al pecado, renacíamos una vida nueva. Y así podemos ir marcando muchos detalles de la misma celebración del bautismo, donde hay muchos mensajes de Dios, donde hay el simbolismo se va aclarando y el misterio se va perfeccionando. Entonces esperemos en Dios que este misterio del bautismo de Cristo, que nos asemeja a Él por su vida, pues que realmente se haga una realidad en nosotros. Ánimo en estos tiempos de paso.